ya con la mesa de debate y la ronda de preguntas. Vamos a ir leyendo todas las preguntas que se han formulado, que son bastantes, e intentaremos ir resolviendo de la mejor manera. La primera es de José Ángel Ramírez. ¿Qué ocurre cuando en situación de AFO la compañía suministradora informa de acometida a 300 metros de la vivienda y conexión a una edificación mediante infraestructura privativa? ¿Es admisible? ¿Cumple con...? Bueno, en primer lugar, esta pregunta iría dirigida a Ignacio, la primera. Déjamela porque no he podido verla yo antes. Vale. Pasa si quieres y ahora la leo y la vemos a la vez. Venga. Vale, pues... ¿La lees y la resuelve o...? Pasa si quieres. Venga. De acuerdo, esta va dirigida a Nicanor. Serían dos preguntas. En el artículo 169.2 de la LOA se sujetaba a licencia urbanística a los actos realizados en dominio público. En la lista no aparece recogida esta circunstancia. ¿Se recogerá en el reglamento o hay un cambio de criterio? Bueno, el hecho de que se recoja en dominio público no cambia el régimen de la licencia. La actuación de que se trate estará sometida o no a licencia dependiendo de la entidad de lo que se pretenda ejecutar. El borrador, bueno, pues amplía el régimen de la licencia y de la declaración responsable, aclarando todas estas cuestiones. Y luego... Por otra parte, dice, ¿el hecho de realizarlo en dominio público no será un elemento decisivo para determinar la medida de intervención? Bueno, si se realiza en dominio público, lo primero que tiene que tener es el título habilitante de la administración titular del bien demanial, del demanio, ya sea una concesión, una autorización o los informes preceptivos. La segunda pregunta dice, el artículo 138.7 de la lista establece que actuaciones sujetas a DR que se ejecuten sin su presentación o excediéndose de lo declarado, el régimen de protección de la legalidad será el de actuaciones sin licencia, estableciéndolo en el artículo 151 de la lista. Sin embargo, el 157 es el que se refiere al restablecimiento de la legalidad de actuaciones sometidas a DR. ¿Se aplicarían ambos artículos? ¿El reglamento desarrolla con más claridad estos temas? El reglamento desarrolla y amplía los supuestos en los que, cómo se restablece la legalidad ante actuaciones sometidas a declaración responsable o si se presentan con incorrecciones, sean esenciales o no lo sean. Y además el borrador, no sé cómo al final saldrá, distingue una cuestión muy operativa, sobre todo a la inmediatez, los casos en los que, habiendo presentado una declaración responsable, no se ajusta, pero no se ejecuta nada, no se lleva a cabo ninguna actuación material. En ese caso, ¿qué sentido tiene incoar todo un procedimiento de restablecimiento de la legalidad, informe técnico, informe jurídico? Pues ese supuesto concreto lo contempla el reglamento, el borrador de reglamento, donde bastaría simplemente una resolución diciendo que no se continúe con la actuación, que imposibilita el inicio de la actuación, en sintonía además con el 69 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Pero repito, eso lo desarrolla el reglamento, pero es borrador, no sabemos cómo quedará definitivamente. Perdona, Laura, por puntualizar esta pregunta, ¿vale? Porque yo creo que a lo mejor en alguna parte me tocaba a mí de ella. Es verdad que la LOA sin el artículo 169.2, perdón, el artículo 169, que era el que regulaba únicamente la licencia, cuando no había otro medio de intervención preventiva, hacía mención o recordaba que cuando estábamos sobre dominio público hace falta autorización o ocupación. Cuando se modifica la LOA y se incorpora el 169 bis, ese artículo se deja ahí tal cual. Yo no sé si intencionada o no intencionadamente. O simplemente es que se pretendió tocar lo mínimo posible a la LOA y se dice, bueno, pues ese recorte de la licencia sigue ahí.
La lista no ha incorporado ese recordatorio, con lo cual tenemos que entender que ya no necesariamente todas las actuaciones de dominio público no tienen que estar sometidas a licencia, será, como dice Nicanor, atendiendo al artículo 137 y 138. Ahora, sea licencia o declaración responsable, lo importante es que requieren previa autorización, ¿vale? para la utilización del dominio público. Y respecto a la otra pregunta, bueno, es que son dos cosas distintas. Una cosa es cuando tú no tienes declaración responsable, son actuaciones sin título, o habiendo presentado una declaración responsable, haces una cosa distinta a ella, y lo que dice la ley dice, bueno, se entienden que son actuaciones sin licencia y nos vamos a lo mismo. Y otra cosa es cuando tú tienes una declaración, te ajustas a la declaración, pero la declaración no es conforme a la ordenación urbanística. Si hubiera sido una licencia, lo que tenemos que hacer es reaccionar frente al acto administrativo. Tenemos que impugnar la licencia, revisarla de oficio, lo que ocurre. Aquí no hay ese acto, no hace falta reaccionar, sino que son medidas de disciplina directa. Por eso ese artículo 154, creo recordar que alude a 157, perdón, alude a actuaciones que sí se ajustan a la declaración que se ha presentado, pero es la declaración la que no se ajusta a la legalidad o tiene exactitudes, etcétera, etcétera. ¿Vale? En relación a la primera pregunta. La primera pregunta, venga. Decía, ¿qué ocurre cuando... Que los servicios domésticos están a 300 metros, ¿no? Si 300 es accesible o no es accesible. La pregunta. Sí. ¿Eh? La pregunta. Sí, la repito. ¿Qué ocurre cuando en situación de AFO la compañía suministradora informa que la acometida para la vivienda y conexión a la edificación está a 300 metros mediante una infraestructura privativa? Si es admisible y si cumpliría con el espíritu de la ley. Yo entiendo que la competencia se ha puesto de perfil. Es decir, eso significa que los servicios están accesibles o no están accesibles, no están a 300 metros. Bueno, pero simplemente están accesibles o no. Yo he entendido por accesibles que están a pie de parcela. Otra cosa es que la vivienda esté a 300 metros del lindero de parcela, tú tengas que, a través de una gestión privativa, pero no que por viarios públicos tú tengas que traerte 300 metros los suministros. Eso no sería accesible, entiendo yo. Eso se va a poder... Eso no es lo que dice el artículo. Eso se va a poder aclarar o a través de consulta se puede aclarar en el futuro reglamento. Bueno, el artículo viene a decir que tiene que ser accesible, ¿no? Pero es que la compañía suministradora siempre te va a decir que es accesible. Bueno, claro, ya. Bueno, pues tiene hasta las 23:59 para pedirlo. La segunda pregunta del compañero. Sí, léela si quieres, pero yo creo que la respondió Nicanor literalmente. Vamos ya en se la ha ponencia. respondido. Es el tema de la segregación de finca con edificación AFO reconocida, es lo que venía siendo suelo urbanizable atendiendo al 174.2 de la ley. Ya se ha respondido. Pasamos a la siguiente, que sería para José Caro. Las viviendas irregulares en suelo rústico que se encuentran afectadas por zonas de influencia de costa dentro de los 500 metros no pueden acogerse a la regularización de asimilada fuera de ordenación. En este caso, creo que ya lo hemos comentado, ¿no? La lista establece como un supuesto en el que no prescriben, o sea, en el que no existe limitación temporal si se trata de zonas de influencia del litoral en suelo rústico, igual que ocurría con el 185.2 de la LOGUA. Es exactamente la misma regla. La novedad, bueno, que ya se introdujo con anterioridad con la modificación del 185.2 fue que si se trata de suelo urbano, en estos casos sí estaríamos sujetos a esa limitación temporal o urbanizable, ¿no? Lo establece 185.2. A la limitación temporal de 6 años, suelo rústico es exactamente igual. Sí, bueno, con la matización eso que hemos indicado de la disposición adicional esta sexta, que establecía la posibilidad de que se modifiquen esos plazos por la legislación de costas, pero ahora mismo no establece plazo, con lo cual estamos a la limitación 6 años o sin limitación temporal en caso de suelo rústico. ¿Vale? Perfecto, continuamos. Voy a agrupar dos que son muy similares. Una vez que desaparece en la lista que un bien puede entrar y salir de un patrimonio municipal del suelo por mera voluntad de la Administración, el artículo 128 establece casos tasados. Se puede utilizar el 129.4 para sacar y meter bienes, disponer del patrimonio municipal del suelo. Esa sería para Fernando. Y ahí esa consulta me la han planteado antes en el descanso y dándole vueltas, claro. Lo primero que hay que pensar en la pregunta dice que es con la mera voluntad. Es decir, que podía disponer la Administración con la mera voluntad. Claro, esa mera voluntad
Hombre, siempre tiene que estar motivada, entre otras cuestiones, porque la LOUA también tasaba la disposición de los patrimonios públicos de suelo y el destino de los ingresos, es decir, y establecía y lo tasaba. La lista ha venido a establecer unos nuevos y ha establecido o ha eliminado esa cierta prioridad que siempre había por la vivienda protegida, siguiendo un poco el esquema de lo que viene siendo la propia evolución que, por ejemplo, siguen los propios planes de vivienda. Los propios planes de vivienda, si los conocéis, cómo han ido evolucionando, siempre, inicialmente, hace muchos años iban dirigidos a vivienda protegida. En los últimos años, si veis los planes estatales o veis los planes autonómicos, ya de planes de vivienda empiezan a tener poco y tienen mucho de intervención en las ciudades existentes. Entonces, yo la pregunta, cuando dice mera voluntad de la Administración, yo entiendo que con la LOUA no era exactamente así. El apartado era así. Pero bueno. Por decisión de la Administración Pública. Sí, pero con un destino, con unos destinos, con unos destinos propios. Es decir, decía, los ingresos podrán destinarse o los patrimonios públicos. Perdón. La LOUA, creo que no sé si era el 72 o el 70, no. Es decir, no era el destino de los ingresos, no, sino el bien. Sí. Y decía el apartado A, por decisión de la Administración Pública. Es decir, yo por decisión digo lo que es PMS y lo que no es. Eso en la lista ha desaparecido. Vale. Entonces, en el 128 te establece los casos tasados. Vale. La pregunta es... Pero luego en el 4, en el apartado 4, como apuntas, sí, establece que el propio ayuntamiento puede establecer sus prioridades a través de los propios instrumentos de ordenación, a través de los propios presupuestos, puede establecer las prioridades en las que va. Por lo tanto, al final, tiene que haber una motivación, tiene que haber una justificación de a qué se destina. Yo lo motivo. Esa motivación, y ha sido el objeto por el que se ha establecido ese apartado 4, es el darle flexibilidad a los propios ayuntamientos para a qué quieren destinar con preferencia esos patrimonios públicos o los ingresos de esos patrimonios públicos del suelo. Porque la realidad en la LOUA se entendía que era un poco rígido y la realidad de los municipios es muy diversa. No es lo mismo Sevilla Capital, como hemos hablado, las prioridades que pueda tener o las necesidades de vivienda protegida o de cualquier otra cuestión, a las necesidades que puede tener un municipio de costa con las tensiones propias que tiene un municipio de costa o las prioridades que puede tener un municipio de sierra, donde a lo mejor su prioridad no es la vivienda protegida, pues porque el valor o el precio de la vivienda libre o vivienda protegida no difiere, o lo contrario. Entonces, es el propio municipio el que puede tener, digamos, disponer cuáles son sus prioridades dentro de los tasados, alejándose un poco de lo que siempre se establecía como un poco prioritario la vivienda protegida, que no tiene por qué ser así. Es decir, hay otras casuísticas, se incorpora, bueno, pues como hemos dicho, la intervención en la ciudad existente, el destinarlo a la rehabilitación, a la eficiencia energética, es decir, se introducen conceptos nuevos que pueden ser prioritarios para un municipio antes que la vivienda protegida, que a lo mejor antes pues las bolsas de demandantes estaban vacías o no había, se puede dar ese caso, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, motivado, con arreglo a los casos tasados, y se introduce como novedad, bueno, que a través de los propios instrumentos de ordenación y fijaros, a través de los propios presupuestos del propio ayuntamiento, puede decidir el municipio cuáles son sus prioridades. Por lo tanto, entonces, en virtud del 129.4, yo, con un bien del PMS, como tengo ya agotado todo el tema de VPO, lo puedo dedicar a vivienda residencial, toda esa parcela que tengo del PMS, ¿no? A las prioridades que hayas y sin el planeamiento me dice, mire usted, el planeamiento me dice que usted ahí puede hacer, además de VPO, residencial. Por lo tanto, en base al 129.4, yo puedo hacer... Bueno, no, dependerá de a qué va destinado. Es decir, los destinos están tasados en la ley, no vale cualquiera el destino. No es cualquiera. Es decir, tendrá que ir destinado a... Si tú tienes cubiertas tus necesidades de vivienda protegida, pues a lo mejor tu destino es la ejecución de sistemas locales o sistemas generales, o tu destino es el favorecer o implementar, por ejemplo, los planes de vivienda que ahora se destinan por parte de la Administración del Estado y de la Administración Autonómica al tema de eficiencia energética. Pues a lo mejor el Ayuntamiento decide destinarlo a una partida pública
al que puede acceder cualquier ciudadano para hacer rehabilitación o hacer eficiencia energética o establecer instalaciones de eficiencia energética en su vivienda. Los casos están ahí en la ley a los que se pueden destinar. Relacionado con este tema, por terminar un poco, hay otra duda que dice que si el destino de los ingresos, conforme se define en el 129.2 de la lista, necesita estar contenido o delimitado el ámbito de actuación concreto o se puede establecer cuestiones puntuales. ¿Puedes repetir? Sí, el destino de los ingresos del patrimonio, relacionado con lo que estás hablando, antes en la LOA siempre definía que cualquier actuación tenía que estar definida en el plan de ordenación que fuera. En este caso... Bueno, ahí un poco se ha respondido. Se ha flexibilizado, como claro, estás comentando. Se ha flexibilizado, pero siempre tiene que haber una motivación y la motivación se tiene que argumentar y se establecen instrumentos. En ese propio apartado 4 que han apuntado aquí, se establece que a través de los instrumentos de ordenación y a través de los propios presupuestos que aprueba el ayuntamiento. Es decir, tiene que motivar. En cuanto a si se puede destinar a una actuación puntual, pues dependerá, tiene que estar motivado. Es decir, una actuación puntual para establecer una dotación pública con carácter local, pues puede tener perfectamente su sentido y puede estar motivado y justificado. Ahora, si me dices que una actuación puntual es la rehabilitación o la implementación de una instalación de medidas de eficiencia energética a una vivienda concreta, a una cuestión puntual, hombre, pues entiendo que no. Tendría que ser un procedimiento, digamos, abierto al que todo el mundo pueda optar. Entonces, bueno, lo de cuestión puntual, pues depende. Depende. Perfecto. Esta pregunta va para Nicanor. Nos encontramos con una edificación uso vivienda en suelo rústico, 5.000 metros cuadrados con 2 propietarios del suelo en proindiviso al 50%. Los actos de parcelación y edificación tienen más de 6 años. Según el texto del artículo 174.2 de la lista, ¿puede declararse AFO de la vivienda con su parcela y conseguir segregación? La finca está vallada desde que se hizo la vivienda. ¿Suelo rústico? ¿Cómo? ¿Suelo rústico ha dicho qué? Bueno, pues es un caso de parcelación. Se ha prescrito la aparición de esos signos externos, ha transcurrido más de 6 años, pues podría estar en régimen de asimilación por ordenación y con ello la correspondiente segregación. Pero, perdona, Aquí lo que nosotros siempre venimos matizando también, porque alguna vez nos han hecho una pregunta del supuesto en el que en una sola parcela, es decir, existe una parcela que se ha dividido, por ejemplo, físicamente, y en una sola de las parcelas existe una edificación que tiene más de 6 años. Entonces nos han preguntado si es posible, en más de una ocasión, si es posible la segregación de esa parcela. Entonces nosotros entendemos que en estos casos no, porque la posibilidad de reposición de la realidad en relación y de reagrupación de las parcelas sigue estando vigente, con lo cual en estos casos lo que habría que hacer es reparcelar. Pero he dicho una edificación con dos. Sí, No, si tiene dos, con 2 sí, propietarios. Una edificación, pero ¿quién es la consulta que la ha hecho? La dos haya transcurrido ya el plazo y una sola edificación, pero dividida. En proindiviso, vamos. Claro. ¿Cómo? no, Una sola edificación. Una sola edificación dividida. En un caso que las dos edificaciones ya tengan más de 6 años, no habría problema. No habría en problema. un caso de que una de ellas no tuviera, sí habría problema. Claro. Sí, claro, en ese caso, si hay 2 edificaciones, 2 lotes, por tanto, y uno no ha prescrito, el restablecimiento es la reagrupación total de la finca matriz. Vamos, además el 174.2 habla de 2 o más edificaciones y el borrador de reglamento en el 382.4 lo dice expresamente. Dice que cuando solamente exista un lote con edificaciones inatacables, se procede a la parcelación forzosa de toda la finca matriz. Esto un poco para entenderlo, hay que irse a lo mejor al origen de esta cuestión de por qué el AFO arrastra la parcela e impide su reagrupación, ¿no? Los primeros tiempos de la inspección, cuando se prioriza las actuaciones sobre parcelaciones en suelo no urbanizable, entonces nos encontramos con el problema de las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, natural o rural, en el que te encuentras que la parcelación es imprescriptible, pero la vivienda no tiene por qué, los 4 años de entonces, ¿no? Claro, si tú atacabas la parcelación, pero la vivienda las dejabas, realmente
no estabas haciendo nada. Sigue habiendo un uso individualizado de parte de la... Con lo cual se solicitó informe al gabinete jurídico y dice, bueno, ¿cómo tenemos que actuar en estas cuestiones? Y el gabinete entendió en su momento que las edificaciones eran parte constitutiva de la parcelación. Para poder restituir la parcelación había que restituir también las edificaciones, aunque estuviéramos en zona natural rural. Esa fue la primera interpretación y el primer modo de actuar que se tenía. Aunque estuviéramos en zona natural rural, las edificaciones eran objeto de medidas de disciplina también. Que además decía reglamento de disciplina en el artículo 49. En el año 2012 llega el decreto 2-2012 y cuando habla de los AFO dice no se puede dar AFO en parcelaciones hasta que se produzca la reagrupación forzosa. Dice, vale, yo reagrupo, pero si ahora doy los AFO, si ahora doy 5 AFO sobre una única parcela, estoy volviendo a constituir una parcelación urbanística. Realmente ese artículo 8 era muy difícil encaje, ¿no? Dice, si realmente la parcela no prescribe, pero la edificación sí, realmente no dice, oye, o prescribe todo o no prescribe nada, ¿no? Y eso fue un poco la solución que se adoptó, diciendo, bueno, pues evidentemente la prescripción de la edificación arrastra la parcela, porque es que si no, no soy capaz de eliminar la parcelación. Si yo dejo 3 edificaciones vivas sobre una única parcela, ahí sigue habiendo una parcelación. Entonces, claro, por eso decimos, si hay 10 lotes, pero solo uno está edificado con una parcela, con una edificación AFO, ahí no tengo ningún problema en reagruparlo todo, porque sí he conseguido eliminar la parcelación. Un poco, la justificación era aquella. Siempre que se pueda eliminar íntegramente la parcelación, se va a reagrupar todo. No se reagrupa cuando hay más de una edificación vivienda de AFO y no puedo reagrupar la parcelación. ¿Vale? Vale, continuamos. La siguiente pregunta es para José Caro. ¿Creen que el control del suelo rústico andaluz con más de 300.000 viviendas y en crecimiento puede ser efectivo por unos 15 inspectores de ordenación del territorio? Esta pregunta la firma Anonymous. Bueno, vamos a ver. Nosotros, partimos de la base de que como funcionarios públicos que somos y como además integrantes del cuerpo de inspectores que aprobamos una oposición y que, en fin, hay un cuerpo que es el A16000 y tal, nosotros somos además gente que cree en el control de la legalidad, que cree en el urbanismo y que además esto es como, digamos, a veces siempre decimos que es una vocación, porque trabajamos a veces mañana, tarde, fin de semana y es increíble. Partiendo de esta base, también es cierto que nosotros no nos cansamos de pedir más medios personales, ¿vale? No obstante, os explico si queréis un poquito cómo estamos organizados, porque yo creo que también es bueno que se sepa, ¿no? No somos 10 o 15 inspectores, lo que es inspectores de ordenación de territorio y urbanismo, creo que somos unos 30, ¿vale? Estamos principalmente en Sevilla y también hay algunos en provincia. En la provincia de Málaga hay 3, Almería hay 1, en Córdoba actualmente hay 2, en Cádiz hay 1 y el resto en Jaén hay 1. Y yo creo que excepto en Huelva y en Granada, excepto en Huelva y en Granada no hay inspectores y la inspección se realiza desde aquí. Al margen de eso, en cada provincia hay en muchas de las provincias tenemos un asesor o una persona que nos auxilia, ¿no? Paralelamente, no estamos solamente los 30 inspectores, estamos los 30 inspectores, también hay una serie de asesores técnicos de inspección, hay un equipo administrativo, una oficina de apoyo técnico, etcétera. Y actualmente, aparte de esos 30, pues hay un plan de choque que hicimos como consecuencia de esto que hemos comentado antes, ¿no? De ese número de parcelaciones que estamos detectando y hay también 10 inspectores interinos. Hay un proceso de oposiciones, creo que hay 10 plazas que van a salir ahora pronto en el BOJ a la convocatoria para las oposiciones para que haya nuevos inspectores y paralelamente, lo que estamos haciendo es esa descentralización y estamos intentando también recabar el auxilio pues, de todo el que puede ayudarnos. Últimamente, siempre que salimos con la Guardia Civil, hemos hecho jornadas con el SEPRONA, con la Policía Autonómica. La Policía Autonómica nos está prestando
una asistencia increíble, está visitando el territorio cuando nosotros no podemos, realizando actuaciones de investigación en auxilio de la inspección, y es cierto que nos estamos dotando de bastantes más medios. La lista, además, va a permitir la intervención directa. Esto es cierto que con esa intervención directa hay nuevas necesidades. También prevé el cuerpo de subinspectores. Obviamente tenemos una cifra aproximada de subinspectores que se van a crear. Lo que pasa es que tampoco es una cosa oficial, pero la idea que hay es que los subinspectores pues, se repartan por las distintas delegaciones territoriales. Entonces, con lo que tenemos y con lo que se prevé, yo espero que podamos ejercer la disciplina de una manera mucho más eficaz. Aparte, la lista prevé la intervención directa, como decía. A nosotros hasta ahora un atasco tremendo que tenemos y un impedimento que hemos tenido hasta ahora es, como sabéis, los que además podéis trabajar en administraciones locales, el hecho de tener que requerir a las entidades locales el ejercicio de sus competencias, que pase un mes para ver si actúan o no actúan, hacer ese seguimiento, a veces enerva la posibilidad de actuar de la administración autonómica, pero luego los procedimientos no se llevan a buen fin o por lo que sea. Entonces, la intervención directa yo creo que también va a asegurar la eficacia en la labor de la inspección autonómica, ¿no? Yo creo que vamos en el buen camino, pero por supuesto, a mí me encantaría que fuéramos muchos más. No paramos de pedir, ya digo, personal. Yo creo que Función Pública está ya harta de la inspección porque lo pedimos bastante, pero también es cierto que se nos está dotando de medios y la prueba es que ahora mismo, pues no somos 30, creo que somos unos 40, más asesores técnicos, equipos administrativos, oficina de apoyo técnico, y la importante colaboración que nos está prestando la Policía Autonómica desde la identificación de un anunciante hasta la realización de una notificación, el auxilio que nos presta. Ahora, mientras que estaba antes aquí hablando, me han enviado una noticia de WhatsApp de ayer, ¿no? Que estuvimos en Patena de Ribera, un pueblo de Cádiz, presentando una serie de edificaciones y la Policía Autonómica lo ha puesto en Twitter, ¿no? Y me lo han reenviado, de hecho, oye, ¿esto qué es? Que la inspección había estado... y ha sido la Policía Autonómica. Quiero decir, estamos intentándolo, pero siempre, por supuesto, hace falta más gente. Bueno, y una puntualización. En este barco es fundamental también la intervención de los municipios, de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales. Yo creo que es un paso que se tiene que dar definitivamente, que se lo crea a los municipios y que ejerzan sus labores de disciplina. Sobre todo, con la LOGUA nosotros estábamos bloqueados, estamos esposados, porque solamente tenemos una intervención subsidiaria. La competencia preferente, prioritaria, era de los municipios, y solamente nosotros, por sustitución y que afectase a competencias autonómicas, es cuando podíamos intervenir. En este caso, pues ya tenemos competencia directa, pero también los ayuntamientos deben de ejercer su potestad de restablecimiento y sancionadora. Bueno, y a eso añadir también que la potestad de disciplina se ejerce de un modo planificado. Eso es decir, nosotros actuamos en base a un plan general de inspección que establece cuáles son unas líneas prioritarias de actuación. De tal modo que, efectivamente, aunque seamos 40 o 50 inspectores, si tenemos que repartirnos para 300.000 viviendas, evidentemente no somos capaces, ¿no? Pero ese plan lo que garantiza es que las actuaciones que tengan una mayor incidencia sobre las competencias autonómicas, mayor relevancia territorial, como puede ser la aparición de nuevos asentamientos o las que puedan incidir sobre la zona de influencia litoral, nunca se nos puedan escapar. O sea, es decir, que realmente la línea prioritaria de actuación es donde debe centrar fundamentalmente su esfuerzo la inspección autonómica. De modo que ese plan de inspección, evidentemente, uno de sus puntos de partida es el diagnóstico de los recursos con los que cuenta la inspección. ¿Vale? Yo quería intervenir sobre este aspecto. Es decir, desde hace mucho tiempo las 300.000 viviendas se encuentran totalmente finalizadas. Y cuando actúan la denuncia es cuando la vivienda se ha finalizado. Es decir, está acabada, se producen todas las disfunciones que se han señalado y desde hace bastante tiempo se le está diciendo a la Junta, desde diversos ámbitos, que tienen mecanismos, y ahora mismo se tienen mecanismos, que es su geolocalización por satélite, en donde se adquieren fotografías de las zonas que son
más tensionadas, en donde se pueden adquirir cada 2 días, cada 15 días, cada semana, ¿no? En donde se puede ver inicialmente el inicio de una obra y producir una actuación de paralización, es decir, una actuación preventiva, porque se actúa exclusivamente a nivel ya una vez que se ha consumado el hecho, y eso genera bastantes problemas, ¿no? Genera bastantes problemas incluso desde los ayuntamientos, etcétera. Como existen medios, yo lo que quería preguntar es, ¿se está barajando eso? Porque creo que habéis dicho que sois 40 inspectores, Andalucía es bastante grande, entre Pulpí y Ayamonte hay casi 1.200 kilómetros y hay 300.000 viviendas, ¿no? Aproximadamente, por lo que se ha dicho, ¿no? Yo creo que hay que utilizar otros métodos si se quiere controlar, ¿no? Lo que se está produciendo, porque es la mayor infracción urbanística. Otra cosa es que uno piense que y además, mayor infracción urbanística que se ha producido en la legislación. Y además es un delito. Además es un delito. ¿Perdón? Que generalmente además suele ocurrir que también es delito. Nosotros estamos teniendo jornadas con fiscalía. Yo quiero decir, mire, el mes pasado o hace mes y medio hemos incluso asistido a precintar edificaciones con una fiscal jefe de medio ambiente de una provincia que ha dicho, mira, voy con vosotros a precintar edificaciones. Estamos intentando meter en el barco a todo el que pueda. Por ejemplo, las policías locales están prestándonos en determinados municipios una asistencia que es increíble a la hora de localizar a los infractores, a la hora de que nos adviertan de que se han roto los precintos que estamos poniendo. Pero yo creo que no es tanto el número, que sí es importante, porque el número de los que seamos es muy importante, no es tanto el número como, primero, que las medidas se ejerzan con contundencia, porque yo creo que hasta ahora el problema que ha habido es que ha habido muy pocas demoliciones y estamos intentando hacer todas las que podemos y para eso estamos poniendo multas coercitivas respecto a las órdenes de demolición y se está autodemoliendo muchísimo. Pero que también todos los agentes implicados estemos en el mismo barco. No vale que haya notarios que, por ejemplo, se pongan a vender participaciones indivisas. No es de recibo que haya registradores de la propiedad que luego lo inscriban. No es de recibo pues que las actuaciones que se ejecutan, ¿no? Como dice el Código Civil, que se ejecutan delante de los ojos de la policía local, de los técnicos municipales, del ayuntamiento, bueno, pues que nadie denuncie eso y que se mire para otro lado. No es de recibo que haya órdenes de demolición que luego al final no se ejecuten, penales o de cualquier índole. No es de recibo que se inicien procedimientos de protección de la legalidad por muchos municipios, como ha ocurrido, y que luego al final, por el motivo que sea, caduquen y se queden en el cajón. Entonces, todos tenemos que estar en el mismo barco. Nosotros creo que, a veces lo decimos, ¿no? Si somos 400 y los 400 estamos empujando, estamos sancionando y tal, no lo paramos si no hay una concienciación colectiva. Si al final... Entonces, es cierto que se han pedido medios y, de hecho, la consejera lo ha atendido y ha atendido a la petición de crear un cuerpo de subinspectores, porque al final necesitamos esa presencia en el territorio. Pero hace falta que todo el mundo esté en el mismo barco. No se puede decir que sea exclusivamente la inspección autonómica porque nosotros estamos intentándolo con todos nuestros medios, pero hace falta colaboración. Y no hay mayor control que el control en el territorio. Y para eso siempre decimos que nosotros cuando llegamos, aunque tengas un satélite, si no hay control en el territorio, la edificación se ha consumado, más al ritmo que tenemos ahora de edificaciones prefabricadas. Nosotros en Vejer nos hemos encontrado que se han instalado 20, 30 edificaciones prefabricadas en menos de 3 meses. Y ahí se ha volado con drones. O sea, es decir, que por tecnología... Si el problema no es detectar ya, si el problema no es detectar, el problema es que... El problema es que tenemos que estar todos en el mismo bando, administración local... El tema es educacional. Yo he tenido una problemática, un matrimonio que llega a consultarte
y te dice el español, ella es suiza, es que esto se hace y no hay problema. Y la pregunta de ella, ¿es legal o ilegal? Es ilegal, no se hace, porque es educacional, que nos falta en mucho sentido de la vida. No, gracias. No solamente en el tema de la edificación, sino en todos los sentidos de la vida y a esta sociedad. No, es cierto, mire, hace poco, esta semana pasada me enviaron, vamos a continuar con las preguntas, ¿no? Pero yo creo que es interesante, ¿no? Me enviaron una noticia que venía de Galicia, que sabéis que la Agencia de Protección de la Legalidad de Galicia funciona en ese aspecto también muy bien. Me enviaron en la noticia, creo que se llamaba Soy Inspector, ¿no? Es una campaña que ha emprendido la Comunidad de Galicia, que creo que lleva 3 años haciéndolo, y que los inspectores urbanísticos, creo que son de la Agencia de Protección de la Legalidad, van por una serie de colegios explicando la importancia de la protección del territorio. Yo creo que vamos a tener que empezar desde ahí, porque nosotros estamos con la disciplina represiva, y la disciplina represiva está dando mucha... Es cierto que, no sé si habéis visto que últimamente la Consejería pues lo publica ciertas noticias, se está dando visibilidad, pero es importante no solamente la represiva, antes hace falta ese factor educacional que tenemos que... Y que todo el mundo reme en el mismo barco. Administración local, administración autonómica, fiscalía, notarios, registradores, policía autonómica, todos, ¿no? Pero se está avanzando en ese aspecto, ¿eh? Yo, por lo menos, creo que soy optimista. Bueno, si os parece, seguimos con el turno de preguntas, ¿no? Para que no se nos... Es que son las 2 de la tarde y para que... Una pregunta sobre este aspecto. Yo no coincido con el planteamiento general que tiene sobre la ilegalidad en el suelo no urbanizable. No lo coincido porque considero que el suelo no urbanizable tiene muchos usos históricos, en Andalucía, de ocupaciones a través de otros, y que ahora mismo se están aceptando, ¿no? Y que más se mira al bicho vivienda, pero no se mira, por ejemplo, a la vivienda rural, que es una vivienda exactamente igual como otra, pero como está sometida a la legislación turística, ¿no? Pues entonces se hace en el territorio, ¿no? Y cuando tú llamas y preguntas, oiga, que he visto que tiene usted una vivienda rural, y dicen, no, ya está ocupada. Es decir, ¿qué es lo que se está diciendo? Esa es una vivienda que utiliza una familia y que ha utilizado el mecanismo de la vivienda rural para hacerse su vivienda en el suelo no urbanizable. Rústico, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se está impidiendo? ¿Que se hagan viviendas o que se hagan viviendas aisladas individuales? Entonces, hay muchos criterios que creo que están planteados de forma incorrecta, ¿no? Desde el decreto anterior, no tanto de la lista, porque la lista coge y es heredera de lo anterior, pero creo que hay criterios incorrectos sobre el tratamiento del suelo no urbanizable. Porque, vuelvo a insistir, es la mayor ilegalidad producida, ¿no? Producida por la LOA y la ley del 75 y la ley del 56, es decir, una ilegalidad histórica y además horizontal, es decir, afecta a todos los municipios, a todos los entes políticos que han estado en los diversos municipios y a lo largo de todo el proceso. Luego, creo que es una reflexión profunda sobre el tema del derecho, ¿no?, que existe en el suelo rústico, el derecho que existe en el suelo rústico, más que el proceso de cómo regularizar esas actuaciones. Y ese derecho no lo veo. Es decir, seguimos con el mismo paradigma o con el mismo criterio, ilegalidad, proceso, y cuando llega un volumen, regularización de un peso, otros no, y vamos no resolviendo, a mi juicio, el problema fundamental, que es analizar el derecho que tienen las personas de ocupar una parte en unas condiciones que no generen ningún tipo de problema al medio ambiente, que no destruyan paisaje, que no generen problemas
respecto a las aguas y a las captaciones de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es para mí la normativa que hay que realizar. Bueno, ya cuando llegue mi Ya creo que ha hecho una reflexión más extensa que lo que teníamos aquí, con lo cual... Bueno, lo que te digo es que dame la ley que yo voy a hacer el reglamento. la pregunta que habías planteado es que si creían que el proceso iniciado de AFOS, planes especiales y tal, como medidas correctoras, solucionan el tema. Ya has expuesto tu opinión. Si queréis responder. Se ha hablado de ilegalidad. Sí, claro. Podemos. Vamos, yo he trabajado en planeamiento en Chiclana y en Chiclana había 3.000 viviendas. Sí, Chiclana es paradigma. Y al ayuntamiento, no hay problema, decía el técnico municipal. Todas están denunciadas. Yo creo que es un sentimiento general, ¿no? Con los ojos como platos. Es un sentimiento general que compartimos todos, ¿no? Los que además nos dedicamos al cumplimiento de la legalidad y tenemos entre nuestras funciones estas, es que básicamente estamos todo el día con temas de expedientes de disciplina, intentando que se cumpla la ley. Yo creo que la ley, si se cumple, da una solución a casi todo, ¿no? Estamos intentando, bueno, pues hacer la mejor ley, el mejor reglamento. Si habéis visto como el reglamento, el suelo rústico, se establece un desarrollo bastante pormenorizado de qué se puede, qué no se puede hacer, con intención de dotar de seguridad jurídica, y al mismo tiempo estamos implementando todas las medidas para que se cumpla la ley. Hasta ahí ya no podemos hacer más. Pues continuamos con la siguiente pregunta. Dice, pros y contras de tener un PGO desarrollado con LOA hasta que se adapte, entre comillas, que sabemos que no se tiene que adaptar, a la lista. Fernando, para Fernando. Bueno, pros y contras. La principal contra es que no va a poder establecer actuaciones de transformación. Lo digo por ser muy directo, porque podríamos hablar aquí de muchísimas cosas, pero la principal contra es que no puede delimitar actuaciones de transformación urbanística en suelo rústico. Mira, ahí está limitado. Las que son las que provengan del propio instrumento de ordenación LOA, del Plan General LOA, a través del régimen transitorio que se ha establecido. Pero no va a poder establecer innovaciones o actuaciones de transformación o delimitación de actuaciones de transformación en suelo rústico. Ese es el principal inconveniente. Lo que sí se permiten son actuaciones de transformación en suelo urbano. Eso sí estaría permitido. Otra de las cuestiones en contra, hombre, pues que todo el sistema LOA, y lo hemos hablado al principio, lo que pretende es una flexibilidad en cuanto a tramitación de instrumentos, siempre con arreglo a unas determinaciones y directrices que tienen que estar establecidas desde los instrumentos de ordenación general, en este caso del Plan General de Ordenación Municipal, para esas nuevas actuaciones de transformación en suelo rústico, y unas directrices y unos criterios para delimitar actuaciones de transformación en suelo urbano. Esos criterios y directrices lo que van a señalar es una guía, un fin hacia donde ir conforme a la normativa, pero rompe la rigidez que había hasta ahora con el sistema de instrumentos de planeamiento que había en cascada y dependiente de unos de los de ordenación detallada respecto de los de ordenación general. Entonces, dota de cierta independencia, pero siempre con arreglo a unos criterios y directrices que se ha establecido respecto de los instrumentos de ordenación general y del plan de ordenación urbana en este caso. Entonces, bueno, y podríamos seguir hablando, pero yo creo que son las dos cuestiones básicas de pros y contras. Perfecto. La siguiente pregunta es para Ignacio. ¿Requieren de informe técnico los actos sujetos a declaración responsable? A ver, es que no hay un procedimiento de resolución de declaración responsable. Se presenta declaración responsable y entra la segunda potestad, que es la inspección. Entonces, todo lo que se tramite en un procedimiento de inspección que esté encaminado a las medidas de disciplina requiere, evidentemente, informes técnicos. Ahora, el alcalde necesita un informe técnico para saber que esa declaración responsable es contraria conforme a la ordenación, pero en sí no hay un procedimiento que concluya diciendo, vale, está bien la declaración responsable. No hay una validación per se de la declaración responsable.
No hay informe, lo que sí hay una actividad de inspección ex post, con posterioridad. Ahora, yo creo que con la declaración responsable ya tenemos que cambiar el chip. En vez de estar en el despacho, pues seguramente tenemos que ir a la calle, ir hacia afuera y comprobar que todas esas actuaciones pues se ajustan a la declaración responsable presentada. De hecho, si está todo correcto, desde el momento de la presentación ya la habilita para realizar la actuación. Sí, esto lo que lleva a una redistribución del personal, dice menos gente en licencia y más gente en inspección, al final. Luego de la actividad inspectora, pues ya de los actos de comprobación, pues sí ya se pueden generar los correspondientes informes. La siguiente pregunta también va relacionada con este tema. En el supuesto de obras de infraestructuras de compañías suministradoras, por ejemplo Endesa, en vías públicas, según la LOA, estaban sometidas a licencia de obra. ¿Cómo quedan en la lista? Mira, esto es una cuestión que planteó cuando se aprobó y se quejó, se quejaron compañías, vamos, en concreto creo que fue Endesa, no recuerdo, pero transmitió una queja en ese sentido. Yo quiero que veáis bien el literal de lo que está sometido a declaración responsable. Cuando se dice lo que está sometido a declaración responsable, habla de edificación y habla de instalaciones. Es decir, no habla de instalaciones de las edificaciones, habla de edificación o de instalaciones. Y instalaciones son las propias que tiene la compañía suministradora, con lo cual tienen los mismos criterios que hemos hablado respecto o que tendemos a focalizar en la edificación. Ignacio lo ha dicho, aunque el título es edificación, en los medios de intervención no se habla exclusivamente de los medios de intervención de la edificación. Hay otros mecanismos de intervención, es decir, la intervención en las parcelaciones y la intervención en lo que con arreglo, bueno, a la LOE en este caso consideramos edificación. No, también se regulan los procedimientos que no son edificación, es decir, las instalaciones y las intervenciones en las instalaciones. Esto venía porque Endesa se quejaba de que se permitía por declaración responsable a, por ejemplo, a una comunidad de propietarios hacer una obra de una envergadura considerable con un nivel de potencia determinado y, sin embargo, a Endesa no se le dejaba cambiar un cablecito en eso, y eso no es así. Es decir, si os fijáis bien, tal como está redactado, es edificación o instalaciones. Esa pregunta la he hecho yo, porque se me da el caso de la obra de Endesa que dice conexión y te tiene que abrir una zanja en medio de una calzada porque es una ampliación de red o una conexión entre dos transformadores y muchas veces, verás, son zanjas que tienen un recorrido considerable. Antes estaban sujetas a licencia de obra porque todo lo que actuaba en la vía pública, o sea, todo lo que era en la vía pública, según la LOA, estaba sometido a licencia. Y ahora es que en la redacción, a mí, por lo menos, no me queda claro. Y me lo he leído para adelante, para atrás, de una manera, de otra. No sé si el reglamento lo aclarará. Pero, desde luego, ahora mismo en la redacción, yo no soy capaz de decidir y tengo varias encima de la mesa y no sé qué hacer con ellas. Yo lo que hago en esos casos, lo que te viene a decir... O el espíritu de lo que yo entiendo es que, como se trata de un dominio público, tiene que tener la autorización, en este caso del ayuntamiento, para intervenir en el dominio público. Yo lo tramitaría lo que estoy haciendo yo es, primero, informo respecto a la posibilidad de que se ejecute por dominio público, que lo apruebe la corporación y después que lo tramite por declaración responsable. En ese tipo de casos. Si es una memoria lo que presenta, si lo que presenta es un proyecto, ya está, lo entiendo que está sujeto a otro tipo de intervención. Pero en principio, primero que se pronuncie respecto del ayuntamiento respecto a la autorización de ocupación de vía pública. Hombre, ahí habría que diferenciar, lo que son obras de mera reparación o de mantenimiento sobre algo, sobre lo que ya tiene, digamos, la concesión o la autorización para la utilización de ese dominio público a cuestiones que sean ex novo, nuevas. Y ahí habrá que ver el límite donde están las cuestiones de ampliación, bueno, pues todos sabemos que hay tubos de reserva para entonces, bueno, ahí es donde debe estar la frontera, entiendo yo, en cuanto... En los casos son los mismos, donde no hay, claro, meten. Efectivamente. Pero claro, y ahí entramos en cuestiones que son ex novo y ahí entran en juego otras figuras, como es la autorización de ese uso de ese digamos, dominio público. El expediente, un nuevo cambiado, dice, tíralo y ya está, ¿sabes lo que te decís? Ahora, cuando tú ya estás diciendo una infraestructura que antes no existía sobre un dominio público, claro, se le pide la autorización. Sí. Vale, continuamos. Esta pregunta nos indica que era para los ponentes de ayer, pero bueno,
la voy a hacer y ya está. ¿Se conoce la incidencia de la desaparición del suelo urbanizable en el cálculo de valores catastrales y todo lo que ello conlleva? El IBI, entiendo. Yo creo que A ver, yo creo que eso es... Era para los ponentes de ayer. Fuera de la, a lo mejor de la competencia. Claro. O sea, del ámbito, es una cuestión, digamos, de legislación estatal. Yo creo, creo que ya se venía reconociendo en los urbanizables, se estaba reconociendo el que no se le pasara el IBI como urbana, se ha ido reconociendo. Con lo cual, bueno, con el reglamento transitorio entiendo... La clave era que tuviesen ordenación detallada. Eso ya es jurisprudencia donde establecía que el requisito era ese, tener la ordenación detallada aprobada. Y vamos con la última pregunta. ¿Establece la lista alguna regulación respecto al silencio administrativo en licencias de obra nueva en suelo urbano? Según sentencia... lo mismo, ¿no? Bueno, Sí, yo creo que se la hemos respondido también cuando hemos hablado del Sí. silencio. En las actuaciones en suelo urbano, la sentencia aclaró que en suelo urbano o urbanizado para el texto refundido del suelo únicamente tenían silencio negativo las edificaciones, no así las construcciones e instalaciones. Así que en ese sentido... El silencio es positivo si la actuación es conforme, lo que se denomina licencia secundum legem. Si la actuación es conforme con la ordenación, transcurre el plazo, se entiende otorgado por silencio positivo. Que la actuación es contraria, silencio negativo. No, pero porque no se pueden adquirir salvo que facultades sea o derechos uno de los contrarios a la actos ordenación. Del 11.4 del texto refundido. entre los cuales están las edificaciones de nueva planta. Efectivamente. Pero la sentencia dice, salvo que la legislación autonómica No, la legislación... disponga algo en sentido contrario. No, pero la legislación autonómica ha dicho sentido positivo, salvo los supuestos a la ley estatal, con lo cual no ha incorporado nada nuevo. ¿Vale? Sí. Si la ley estatal requiere el acto expreso, silencio negativo. Bueno, pues con esta pregunta hemos concluido y nada, en principio pues agradecer a todos los ponentes su participación y demás.